¿Alguna vez te has preguntado qué sucede justo en ese instante, ese segundo exacto en el que el corazón da su último latido? No un minuto antes. No un minuto después. Justo ahí. En ese umbral invisible en el que dejamos de pertenecer a este mundo y empezamos a recordar que alguna vez fuimos algo más. Para los médicos, la muerte ocurre cuando el corazón deja de latir, los pulmones ya no se expanden y el cerebro queda en silencio. Pero lo fascinante es que, según cientos de testimonios y ahora también estudios científicos, eso que llamamos muerte no es un apagón. Es un despertar. Una de las primeras sensaciones descritas por quienes han estado clínicamente muertos y han regresado es una conciencia clara, aguda, intensificada. Sabía que estaba muerto, pero nunca me sentí tan vivo, dicen. Como si justo cuando el cuerpo se apaga, otra parte de ti comenzara a encenderse. En ese preciso instante, lo primero que suele percibirse no es oscuridad, sino liberación. Como si algo se soltara. Un suspiro que no es de miedo, sino de alivio. Ya no me dolía nada, cuentan. Estaba flotando por encima de mí mismo, viéndome, sintiéndome libre. ¿Cómo puede explicarse esto? ¿Es solo un truco del cerebro? ¿O es la primera mirada del alma hacia una dimensión que siempre ha estado ahí? Estudios como los del Dr. Sam Parnia, experto en reanimación y muerte clínica, han documentado casos donde pacientes sin signos vitales por varios minutos describieron con exactitud lo que ocurría a su alrededor. Conversaciones. Movimientos. Detalles imposibles de conocer si estuvieran muertos. Pero estaban viendo. Desde fuera. Como si sus ojos ya no fueran necesarios. Ese momento, justo después del último latido, es descrito como un limbo. Pero no un limbo oscuro. Más bien, un umbral suave. Como estar entre dos habitaciones, una que ya conoces, el mundo físico, y otra que siempre has intuido, aunque nunca la hayas cruzado. Y en ese umbral, hay silencio. Pero un silencio lleno. Lleno de paz. Lleno de una extraña certeza de que todo está bien. De que todo tenía sentido. No hay angustia, ni caos. Lo que hay, es una profunda sensación de verdad. Como si por fin recordaras lo que olvidaste al nacer. Algunos relatos hablan de una desconexión elegante. No hay violencia. No hay forcejeo. El alma simplemente, se desliza. Como una hoja soltándose de un árbol en otoño. Sin prisa. Sin miedo. Solo certeza. Solo dirección. Y si el cuerpo reacciona, espasmos, contracciones, exhalaciones finales, el alma ya no está ahí dentro. Está observando. Asombrada. En calma. Como si pensara, ¿así es como termina? Pero no termina. Porque ahí no empieza el olvido, sino el recuerdo. Recuerdo de quién eres sin el cuerpo. Recuerdo de tu propósito. De todo lo vivido, y de todo lo que aún queda por comprender. Muchos coinciden en una imagen, una especie de envoltura que se rompe. Como una capa invisible que se despega de la piel. El cuerpo queda, pero tú no estás ahí. Eres testigo. Ya no protagonista del cuerpo, sino conciencia flotante. Y mientras el cuerpo empieza a apagarse por completo, lo otro, lo invisible, se intensifica. Comienza a sentirse una atracción. Una llamada. Algo, o alguien, que espera más allá. Pero aún no has cruzado. Aún estás en la frontera. Y desde ese borde, miras el mundo que dejas atrás, las personas que lloran, los rostros que amas, los objetos que ya no importan. Y sin embargo, no hay dolor. Hay comprensión. Amor. Y, sobre todo, una especie de belleza que no había sentido antes. Porque el alma, en su primer instante de libertad, no juzga. Solo observa. Solo recuerda. Solo es. Y entonces, sucede algo más. Algo que no esperas. Una vibración.
Una luz. Un movimiento hacia arriba. Y es allí, en ese nuevo impulso, donde comienza el verdadero viaje. Pero para entender ese despegue, tenemos que avanzar al siguiente umbral. Porque lo que el alma ve al separarse, es mucho más de lo que imaginamos. El despegue, lo que el alma percibe al separarse. Justo cuando el alma se suelta del cuerpo, lo primero que percibe, es que no está sola. No hablamos aún de seres, ni de presencias, ni de túneles de luz. Hablamos de una sensación. Una certeza interior. Una voz sin palabras que susurra, estás a salvo. Y es allí cuando comienza el despegue. Miles de personas que han atravesado experiencias cercanas a la muerte relatan lo mismo con escalofriante coincidencia, sienten que flotan por encima de sus cuerpos, pero no como un sueño, ni como un pensamiento difuso. Es real. Más real que cualquier cosa vivida hasta entonces. Imagina por un momento estar de pie en tu habitación, pero sin necesidad de tu cuerpo. Te das cuenta de que no caminas. No tocas. No hablas. Pero estás. Sientes. Comprendes todo. Sin necesidad de palabras. Sin necesidad de ojos. Porque lo que ahora eres, es conciencia pura. Durante este despegue, el alma no solo se aleja del cuerpo, empieza a ver la vida desde fuera. Literalmente. Observa su entorno con una claridad jamás experimentada. Puede atravesar paredes, ver a través de objetos, oír pensamientos. Y lo más impactante, no hay miedo. No hay angustia. Hay fascinación. Como si todo lo que antes te preocupaba, ahora tuviera el peso de una pluma. Como si, por fin, hubieras soltado el equipaje que llevabas toda una vida arrastrando. Una mujer en Nueva York que fue declarada muerta por 10 minutos lo describió así: sentía que flotaba a unos 3 metros del suelo. Podía ver mi cuerpo, a los médicos, pero también oía lo que pensaban. Sentía su miedo, su urgencia, su desconcierto. Pero yo estaba en paz. Sabía que no era el final. En este punto, algo aún más extraño ocurre. Muchas almas relatan que comienzan a recordar cosas que nunca vivieron en esta vida. Como si fragmentos de otras existencias, otros cuerpos, otras épocas, empezaran a flotar en su conciencia. No con confusión, sino con naturalidad. Como si al salir del cuerpo, se desbloqueara una biblioteca infinita. Aquí es donde místicos y científicos comienzan a coincidir. El Dr. Eben Alexander, neurocirujano, vivió una experiencia cercana a la muerte mientras su cerebro estaba clínicamente inactivo. Sin actividad cerebral. Sin sueños posibles. Y sin embargo, vivió una experiencia extraordinaria, no había ningún sentido físico activo, pero mi conciencia era total. Yo no era mi cerebro. Era algo mucho más vasto. El alma, en ese instante de despegue, se mueve sin tiempo ni espacio. Puede estar en el hospital, en la habitación de un ser querido, o en un lugar completamente distinto, lleno de luz y formas desconocidas. No hay límites. Solo intención. Allí donde dirige su pensamiento, está. Y sin embargo, aún no ha cruzado. Porque el momento más asombroso está a punto de llegar. Justo cuando el alma se estabiliza fuera del cuerpo, aparece algo que todos describen con distintas palabras pero el mismo impacto: una luz. No una luz cualquiera. Es una luz viva. Inteligente. Que no deslumbra, pero tampoco deja de atraer. Una luz que te conoce. Que te llama por dentro. Y es ahí, en ese instante en que la luz comienza a aparecer, cuando el alma siente un impulso. Como una corriente suave que la envuelve y la lleva hacia el interior de esa luz. Pero antes de entrar, muchos relatan una pausa. Un momento de elección. Como si el alma pudiera decidir. Volver o avanzar. Algunos, por razones que no comprenden, regresan. Otros, siguen. ¿Y qué hay dentro de esa luz? ¿Qué revela? ¿Qué oculta?
Eso, lo descubrimos en el próximo capítulo. La luz y el túnel, ciencia y mística en convergencia. Entonces, aparece la luz. No una luz física. No un resplandor como los que nuestros ojos podrían captar. Es otra cosa. Una presencia luminosa. Un estado. Un llamado. Algo que no se ve, pero que se siente con una intensidad que desarma cualquier miedo. Las personas que han estado al borde de la muerte la describen como la luz más amorosa que existe, la fuente de todo, una conciencia viva que me abrazó sin tocarme. Y no importa la cultura, la religión o la edad, todos coinciden en que esa luz no juzga, no pregunta, no exige. Solo acoge. ¿Pero es esto solo una ilusión de un cerebro muriendo? ¿Una última explosión neuronal antes de apagarse? La ciencia empezó creyéndolo. Por décadas, los escépticos repitieron que estas visiones eran alucinaciones generadas por la falta de oxígeno, por químicos cerebrales como la dimetiltriptamina, DMT. O simplemente por una mente desesperada intentando consolarse en el abismo. Pero los estudios más recientes están desmontando ese relato. El Dr. Pim van Lommel, cardiólogo holandés, estudió a cientos de pacientes que sufrieron paros cardíacos y volvieron a la vida. Y descubrió algo fascinante: quienes habían estado muertos por más tiempo no tenían menos recuerdos, sino más. Más nítidos. Más profundos. Más coherentes. Y con detalles imposibles de explicar desde un cerebro inactivo. ¿Cómo puede alguien sin pulso ni actividad cerebral ver, recordar y experimentar emociones más vivas que en su vida diaria? Porque no es el cerebro quien percibe esa luz. Es algo más. El alma, liberada de las limitaciones físicas, entra en contacto con una dimensión donde el tiempo deja de existir. Y allí, la luz se presenta como un portal. Un acceso a lo sagrado. A lo eterno. Y es aquí donde la ciencia y la mística se cruzan. Durante milenios, los sabios de todas las tradiciones hablaron de ese túnel de luz. En el Tíbet, los lamas lo describen en el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, como un canal por el que el alma viaja tras dejar el cuerpo. En la tradición egipcia, el alma cruza el Duat, guiada por deidades luminosas. En el sufismo, se habla del regreso al amado, una luz que te devuelve a la unidad. No importa la cultura. Todos hablan del mismo fenómeno. El túnel. La luz. La verdad. Y al cruzar ese umbral, el alma no ve solo una luz, ve lo que hay dentro de ella. Imágenes de su vida comienzan a aparecer. Pero no como en una película. Es un recuerdo total. Emocional. Multisensorial. Revive momentos. Pero no desde su punto de vista, sino desde el de los demás. Siente lo que hizo sentir. El dolor que causó. La alegría que sembró. Cada acción, cada palabra, cada omisión, se refleja con una claridad absoluta. Pero no hay juicio. Solo comprensión. No hay castigo. Solo aprendizaje. Es como si la luz revelara no lo que hiciste, sino quién eras al hacerlo. Los científicos aún no pueden explicar cómo cerebros inactivos pueden generar experiencias tan complejas. Y los místicos responden con una sonrisa, porque no es el cerebro. Es el alma recordando su origen. Y en ese origen, todo es conocido. Todo es acogido. Todo es amor. Pero la luz no es el destino final. Es solo una puerta. Una estación. Y justo después de cruzarla, algo aún más extraordinario ocurre. Porque allí, en medio de ese resplandor, muchas almas relatan lo mismo: alguien espera. Un encuentro. Un reencuentro. Y lo que allí sucede, puede cambiar para siempre nuestra manera de entender la muerte. Encuentros, seres, presencias y el reencuentro más esperado. Y entonces, ya no estás solo. No es solo una luz la que te envuelve. Es una presencia. O varias. Seres que no hablan,
pero que se comunican. Que no tienen cuerpo, pero se sienten más reales que cualquier rostro que hayas conocido. La mayoría de los testimonios coinciden: tras cruzar la luz, el alma es recibida. Algunos dicen por guías. Otros por familiares fallecidos. Otros, por una energía que conocen aunque no sepan de dónde. Una mujer anciana, que estuvo clínicamente muerta por 6 minutos, narró entre lágrimas: vi a mi madre, a mi abuela, y a un ser que nunca conocí, pero que sentí como un padre. No necesitaban hablar. Yo sabía que me amaban. Que estaban ahí para mí. Estas presencias no se imponen. No exigen. Solo esperan. Acompañan. Tranquilizan. Y lo más conmovedor, reconoces a quienes amaste, incluso si su forma no es la misma. Porque no ves con los ojos. Ves con el alma. Percibes con el corazón. Una joven que sobrevivió a un accidente automovilístico describió cómo, al otro lado, fue recibida por su perro de la infancia. Sabía que era él. No por cómo se veía, sino por cómo me hizo sentir. Era puro amor. Era mi hogar. Los encuentros en este plano no son imaginarios. Son reales. Demasiado coherentes, demasiado intensos como para ser fruto de un cerebro apagado. Y lo que estas presencias transmiten es difícil de describir. Es un amor que no pide nada. Una aceptación total. Como si por fin alguien viera todo lo que eres, y no solo no te rechazara, sino que te abrazara más por ello. En este espacio, las palabras desaparecen. El tiempo no existe. Solo hay vibración, emoción, verdad. Algunos relatan diálogos mentales. Conversaciones telepáticas con seres que se presentan como maestros, como guías, como amigos del alma. Y siempre con una intención: ayudarte a comprender. No juzgar. Comprender. ¿Por qué sufriste tanto? ¿Por qué ciertas personas llegaron a tu vida? ¿Qué lecciones viniste a aprender? Las respuestas llegan, no en forma de frases, sino de comprensión inmediata. Como si las piezas encajaran de golpe, y entendieras que todo, absolutamente todo, tenía un sentido. Y sin embargo, también hay un momento de decisión. Algunas almas relatan que estas presencias les preguntan, sin palabras, si desean seguir adelante o regresar. Y es entonces cuando muchas lloran. Lloran porque han recordado lo que eran. Porque no quieren dejar ese lugar. Porque por fin están completos. Pero también porque sienten que aún no es su momento. Y regresan. Despiertan en un hospital, con tubos, dolor, confusión, pero con una certeza nueva: lo que vivieron fue real. Y aquellos encuentros siguen vivos en su corazón. Porque una vez que el alma recuerda ese amor, ya nunca vuelve a ser la misma. Pero para quienes no regresan, el viaje no termina ahí. Porque después de la luz, después del reencuentro, viene lo más sagrado. El gran conocimiento. La verdad que cambia todo. El gran conocimiento, la verdad que nos espera al final del viaje. Después del silencio, la paz. Después de la luz, el encuentro. Y después del reencuentro, la revelación. El alma, ya completamente desprendida de lo material, cruza un umbral final. Un espacio que no puede medirse ni describirse con palabras humanas. Allí, todo lo vivido, todo lo sentido, todo lo olvidado, se vuelve claro. Es como si todo el viaje, desde el nacimiento hasta la muerte, cobrara sentido en una sola mirada. Y esa mirada no viene de fuera. Viene de dentro. Porque allí, en ese lugar sagrado, el alma se encuentra consigo misma. Algunos lo llaman la sala del conocimiento. Otros, el espejo del alma. Pero todos coinciden en una cosa: en ese espacio, conoces la verdad. No la verdad del mundo, ni de la religión, ni de la ciencia. Tu verdad. ¿Quién has sido? ¿Quién eres realmente? Y, más importante aún, ¿para qué viniste? El alma recuerda.
Recuerda acuerdos, caminos, elecciones. Recuerda las veces que eligió el miedo y las veces que eligió el amor. Y al hacerlo, comprende que nada fue un error. Que incluso el dolor, incluso las pérdidas, incluso los errores más profundos, tenían su lugar. Es una revisión sin juicio. Un entendimiento sin castigo. Y en ese entendimiento, hay libertad. Porque descubres que no eres tus fracasos. Ni tus logros. Ni tus títulos. Eres conciencia. Eres parte de algo mucho más vasto. Eres chispa de una inteligencia amorosa que no exige perfección, solo crecimiento. Allí, el alma entiende que la vida en la tierra no fue un castigo, ni un accidente. Fue una escuela. Una experiencia elegida. Un viaje necesario para descubrirse a sí misma a través del olvido, el desafío y la separación. Y entonces, ocurre lo más asombroso. El alma empieza a disolverse. No como una pérdida, sino como una expansión. Ya no hay límites entre el yo y el todo. Te vuelves el río, el árbol, el viento. Te vuelves el otro. Te vuelves el amor que diste y el que no supiste dar. Y justo en ese momento, entiendes que la muerte no es el final de la conciencia, sino el retorno a su origen. Que no venimos al mundo a buscar respuestas, sino a recordar quiénes fuimos antes de olvidarlo todo. El gran conocimiento no llega en forma de datos, sino de certeza. Una certeza que no se explica, se siente. Y que cambia para siempre la relación con la vida, con la muerte y con el propósito de existir. Porque después de todo lo visto, lo vivido y lo sentido, el alma no teme morir. Tampoco teme vivir. Porque sabe que todo está conectado. Que nada se pierde. Que el amor nunca se va. Y que, al final del viaje, lo único que llevamos con nosotros, es la forma en que aprendimos a amar.